único para adolescentes. Para moderar esta mesa presentamos al licenciado Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de Institución Renace ABP. El licenciado Martín Carlos Sánchez Bocanegra es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con maestría en psicoterapia breve sistémica en el Centro de Crecimiento Personal Familiar. Actualmente es director general de Institución Renace ABP desde el año 2004. Entre otras actividades relacionadas con distintos aspectos de la justicia, es miembro activo de la Red Nacional de Organizaciones Civiles a favor de los juicios orales y debido proceso. Además, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Justicia en los estados de Nuevo León, Mexicali, Ciudad Juárez y Oaxaca. También ha participado en la publicación de diferentes estudios relacionados con la reforma al sistema penal, presunción de inocencia, medidas cautelares, prisión preventiva, monitoreo y evaluación del nuevo sistema, entre otros. Para coordinar esta mesa, cedo el uso de la voz al licenciado Sánchez Bocanegra. Bueno, buenos días. Un poquito atrasados y colgados del tiempo, no nos dimos respiro, muy apenas chance de ir al baño, todo el mundo va corriendo, pero pues ni modo, así es este rollo, ¿no? Contento, muy contento porque la inauguración, los aspectos que tocaron, muchos de esos aspectos se van a revisar, se van a estar revisando en las mesas. Ustedes más que nadie tienen estos elementos porque muchos de ustedes trabajan día a día desde la parte de la autoridad, las autoridades encargadas del impartón de justicia de los adolescentes, pero también como parte de la sociedad civil. Muy bien. Nuestra mesa es reforma constitucional y la transición a un sistema de justicia penal único para adolescentes. Ya abordaron mucho la necesidad de tener un sistema único en el país que nos garantice que se respetan los derechos, el debido proceso de una manera efectiva en toda la nación, ¿verdad? Le doy la bienvenida a los integrantes de esta mesa, que en representación de la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel, nos está con nosotros el licenciado Isaac Muñoz Alatorre. Muchas gracias por acompañarnos, Isaac. Y se encuentra también con nosotros la licenciada Jacqueline Ángel Juan, jueza especializada en justicia penal para adolescentes en el estado de Chiapas. Bienvenida, Jacqueline. El doctor Israel Alvarado Martínez, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien. El objetivo pues de la mesa es analizar esta reforma constitucional y vamos a tener participación de parte de nuestros panelistas. Si les parece, pues podemos comenzar con la mujer, con la dama, para darle la oportunidad. El primer tema que nos gustaría discutir y que bueno vamos a estar preguntando y vamos a estar hablando es las implicaciones de la reforma al artículo 18 y 73 constitucional en materia de justicia para adolescentes. Ese es uno de los puntos que tenemos. Tenemos 4 subtemas que queremos que ustedes nos ayuden para discernirlos, y tenemos también la importancia de la armonización legislativa secundaria y también los actores indispensables para la creación de la legislación única en materia de justicia para adolescentes. Tendrán la primera oportunidad, 10 minutos cada uno, para presentar sus puntos de vista sobre esta temática. Adelante, licenciado juez. Bueno, gracias. Muy buenos días a todos los presentes. He agradecido a los organizadores de este evento la gran oportunidad de hacerme llegar la invitación para compartir un tema
importantísimo. Como bien decían, los temas de justicia para adolescentes son pocos y debemos aprovecharlo. Son 10 minutos, quisiéramos decir muchas cosas que en el diario vivir, en la práctica jurisdiccional, son piedras que tenemos que ir haciendo a un lado y tenemos que ir dándole claridad para ir resolviendo problemas. Y vamos al grano porque el tiempo es oro. Bien, el día de hoy faltan 262 días para terminar de completar la implementación del sistema de justicia penal de corte acusatorio, y hoy toca el día a la materia de justicia para adolescentes. Hoy, a tan solo unos meses para dar cumplimiento a expedir esta nueva ley general, ley nacional de justicia para adolescentes, la cual debe de expedirse según el decreto, ¿verdad?, que es motivo de análisis de esta mesa, a más tardar el 30 de diciembre del año en curso. O sea, estamos ya a la vuelta de dar cumplimiento a esta reforma. Esta mesa, como lo decía el moderador, vamos a tocar el tema acerca de la reforma constitucional y la transición de un sistema de justicia penal único para adolescentes. Y en ese sentido, es importante hablar de las implicaciones. Ya comentaban las personas que integraron el presidium que una de las más importantes son las implicaciones relativas a armonizar las leyes secundarias. Y creo que esta es la más importante, puesto que en las legislaciones locales encontramos una serie de diferencias trascendentales, desde el diseño estructural de los procedimientos, las etapas procesales, las medidas cautelares, la fase de ejecución, entre otros tantos puntos. Y voy a compartir un poco de la vivencia en el ámbito de la tarea jurisdiccional diaria. Es importante y cobra gran expectativa esta ley nacional, porque aunque un poco tarde, aún estamos en el tiempo de revisar y de establecer preceptos claros que den solución a este sector de la población, en la mayoría de los casos, gran situación de vulnerabilidad. Las estadísticas hablan por sí solas y es tiempo de atenderlas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos en la justicia para adolescentes? Primero necesitamos una ley que sea totalmente completa de disposiciones de derechos humanos e infancia en general, mecanismos procesales que sean de una fácil comprensión, con claridad, pero sobre todo que tenga objetivos claros en cuanto a la finalidad del sistema de justicia penal juvenil. Esto es, la finalidad del sistema no se trata de un sistema castigador ni represor, sino de un sistema formativo. Se trata de otorgar herramientas a los adolescentes en conflicto con la ley para poder apoyarlos en su reinserción social. Para ello es sumamente importante el proceso de socialización. Y en este proceso de socialización es donde la familia, el adolescente, los especialistas, como son los psicólogos, psiquiatras, criminólogos, médicos generales, pedagogos, entre otros, y el Estado, por supuesto, a través de todas las instituciones involucradas con aspectos en materia de infancia, deben de trabajar de manera conjunta con la sociedad civil. Aquí juega un papel importantísimo la sociedad civil, porque una vez que sale el adolescente, ¿qué es lo primero con lo que se encuentra? El estigma social de venir o de haber salido de un centro de internamiento. El adolescente en el diario vivir sale en muchas veces con grandes optimismos, con grandes expectativas e ilusiones de reivindicar el camino, y toca una puerta en busca de trabajo y se le cierra, toca otra y se le cierra, y así hasta el cansancio, porque trae consigo esa estigma de haber salido de un centro. Es importante en este sentido que la ley nacional contemple mecanismos eficientes que promuevan las reglas de Tokio,
justicia restaurativa y medios alternativos de solución de conflictos, porque no tiene un mismo esquema, y esto es importantísimo tener claro. La justicia penal juvenil no tiene un esquema perfilado en los mismos términos que la justicia para adultos. El adolescente, por su naturaleza de estado biológico, por su desarrollo cognitivo, es una persona que necesita elementos que lo orienten para la obtención de la construcción de su personalidad, y necesita la ayuda para orientarlo en el camino de llegar a metas en su proyecto de vida. Para empezar, es importante que tenga ese proyecto de vida. En Chiapas, hoy tenemos en Mazatán 35 adolescentes internos, y en Berriozábal tenemos 64 hasta el día de ayer. Son pocos en comparación con otras entidades, pero existen 362 adolescentes en el Distrito Judicial de Berriozábal y 120 en el Distrito de Mazatán que se encuentran con su procedimiento en externación. La parte que más me preocupa y que pido sea atendida por la legislatura que le corresponda y la encargada de la ley nacional es esta, la parte de la ejecución, porque es en esta etapa donde se ven materializados los objetivos, no del legislador ni de la ley en sí, sino los objetivos de la justicia para adolescentes. Es a través del alcance de estos objetivos como nosotros podemos decir, se cumplió con la misión de este sistema de justicia penal. El que nos llene de satisfacción saber que ese adolescente tuvo una experiencia de legalidad que puede narrar como benéfica y no como un episodio de terror. Ayer le preguntaba a uno de los chicos del centro, ¿qué quisieras decir si te invitaran al Senado en la creación de una ley? Yo quisiera decir, me decía, jefa, porque así se expresan, quienes trabajan en la materia lo saben, ¿verdad? Y los que no, quiero ser lo más sencilla posible al hablar. Ojalá y hubieran especialistas en otras materias y no solamente jurídicas en este foro, porque esta materia es una materia que requiere sensibilidad, más allá de la especialidad a que se refiere la ley. La sensibilidad te la da el mismo sentido común, sin menester de tener especialidades, cursos, doctorados. No podemos ser indiferentes a una problemática, menos cuando se trata de personas en desarrollo y en alto riesgo de vulnerabilidad. Me decía ese adolescente, jefa, yo quisiera decir que cuando a uno lo detienen y uno no pone resistencia ni se huye, no lo golpeen, y que cuando uno llega a la fiscalía le digan a uno sus derechos, porque ahí me dijeron que había llegado mi papá y la mera verdad es que no llegó. Entonces, no solamente es un llamado a quienes les corresponde la creación y la expedición de una ley, es un llamado a los operadores, a la sociedad, a las familias. Si queremos construir justicia, tenemos que empezar desde el compromiso personal, uno a uno. Sumando esfuerzos, podremos obtener una nueva sociedad, una nueva realidad que dé oportunidades a estos chicos. Y en este sentido es importante compartir la experiencia de la especialidad en Chiapas. Creo que es importante, y este foro amerita expresarlo, que en Chiapas sí existe una especialidad como tal. La Universidad Autónoma de Chiapas invitó
a los operadores de justicia a crear una especialidad con un plan académico de 1 año, y estos operadores participaron en el diseño de contenidos de la especialidad. Por lo tanto, no solamente se abordan temas jurídicos, sino temas de carácter médicos, psiquiátricos, psicológicos y demás disciplinas relacionadas con la infancia. Por lo tanto, este programa de contenidos no solamente atiende cuestiones procesales, de término, de defensa de derechos fundamentales, sino también se aboca a cuestiones biológicas. Y es ahí donde radica el fundamento real que diferencia a la justicia penal juvenil de la justicia penal para adultos, en que la diferencia de fundamento más que jurídico es de naturaleza biológica, puesto que para la construcción de esos lineamientos jurídicos es importante atender al sujeto para quien se está legislando, y este sujeto tiene un desarrollo cognitivo y características diferentes a los alumnos. Por tanto, es importante atender, y se esperan altas expectativas de esta ley nacional en materia de especialidad. También los términos para las medidas cautelares en internación. Es importante promover las medidas no privativas de libertad. Las medidas no privativas de libertad, pues el fin no es mantenerlos encerrados, sino formarlos, educarlos, brindar oportunidades de vida y oportunidades que sean efectivas para que logren un mejor desarrollo, y esto va a redundar, por supuesto, en una mejor familia y en una mejor sociedad. Por cuestiones de tiempo me quisiera decir muchas cosas, sin embargo, he de concluir con invitarlos a quienes participan en este foro a alzar la voz cuando se hable de justicia para adolescentes, que desde nuestras trincheras siempre, por favor, incluyamos la materia, que no sea una materia en el olvido, que no sea una materia que sea el último. Creo que los protagonistas de la sociedad son y tienen que ser siempre los niños, pues como dijo Pitágoras, si educamos a los niños, no tendremos por qué castigar a los hombres. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jacqueline. Ahora le pedimos al doctor Israel Alvarado Martínez que por favor nos comparta sus puntos de vista. 10 minutos, doctor. Gracias, buen día a todos. Es extraordinario volver a estas instalaciones para hablar nuevamente del mismo tema, con la esperanza de que ahora sí se nos escuche. Cuando se hace referencia al Foro de Justicia y esta mesa de reforma constitucional y régimen de transición a un sistema de justicia penal único para adolescentes, estamos hablando de 3 temas fundamentales. Uno tiene que ver con la reforma constitucional, y la primera pregunta que tendríamos que hacer es ¿a cuál reforma constitucional nos estamos refiriendo? Muy probablemente nos estamos haciendo alusión a la reforma de 2015, a esta tan reciente que modifica nuevamente el artículo 18 en sus párrafos 4 y 5 y el artículo 73. Pero entenderla de manera aislada, esta reforma de 2015, sería dejar de entender todo el gran bagaje cultural que nos dejó la reforma tanto de 2005, pero quizá la más importante, que es la reforma que normalmente les podría apostar que no la tienen en mente, es la reforma de 2011. Esa reforma de 2011 es la más importante en términos del sistema de justicia integral para adolescentes, más allá de la del 18, del artículo 18 constitucional, la reforma del artículo 73, pero no a esta fracción 21ª que es en la que estamos pensando. Se nos congrega aquí para hablar de la reforma al artículo 73, fundamentalmente en su fracción 21ª, en un párrafo que se establece de manera adicional, no solamente para que el Congreso de la Unión tenga facultades para legislar de manera única en materia procedimental penal, de ejecución de penas y de medios alternativos de solución de controversias, sino que se le adiciona la parte del sistema de justicia integral
penal, ahora se le dice ya sin ningún tipo de tapujo en el artículo 18 constitucional. Pero no es esa fracción, sino es la fracción 29 P la que da el contenido de lo que debiera estar delineado para la justicia de adolescentes. Así es que son tres reformas importantísimas, la de 2005, la de 2011 y la de 2015, pero que tampoco se pueden dejar de entender a la luz de una reforma de 2008 y de 2013. Y así entonces tenemos todo un sistema de justicia integral penal para adolescentes que antes de esta reforma de 2015 se encontraba delineado exactamente igual que como ahora se estableció de manera expresa en la reforma de 2015. Ya se decía en 2005 que el sistema de justicia integral para adolescentes, a través de la reforma constitucional y de las interpretaciones que ya había hecho la Corte, tanto en pleno por un asunto en particular de la primera sala, fue la primera en términos de un conflicto competencial para saber quién iba a conocer de los delitos del Fuero Federal, y este será un tema nodal en la exposición que les quiero hacer el día de hoy. ¿Quién conocerá de la integración de una averiguación previa en ese momento y para la consignación ante qué autoridad en términos de un adolescente que cometiera un delito federal? Se delineó en términos de lo que señaló este conflicto competencial, y después el Pleno de la Corte señaló en 11 tesis jurisprudenciales de manera específica cuáles eran las características de este nuevo modelo. Y se dijo que era penal, se dijo que era educador, se dijo que era diferenciado, se dijo que era un régimen transicional. Mientras no existieran autoridades del Fuero Federal, tendrían que ser de manera provisional, se dijo en 2008, y bueno, han pasado nada más 7 años de lo provisional, que las autoridades del Fuero Común siguen conociendo de los delitos del orden federal. Pero quizá la parte más importante es que se dijo que fundamentalmente se trataba de un sistema integral, y definió qué se entendía por integralidad, repitiendo lo que ya habían establecido tanto Riad como Beguín, que tendría que atender tanto a la prevención como a la investigación, al procesamiento, a la ejecución y a la evaluación periódica, es decir, establecer lineamientos de directrices de política criminal en materia de justicia para adolescentes, para estar monitoreando el sistema y saber así entonces qué es lo que se tendría que modificar del mismo para hacer los ajustes necesarios. Fue una reforma en 2005 y prácticamente 10 años después nos estamos ocupando nuevamente del tema. En algunos casos, en algunas entidades federativas, se tomó en consideración que este ajuste tendría que ser de manera periódico, y entonces se señaló que existiría algo muy similar a lo que tenemos con CETEC para evaluar de manera periódica. Se hizo así en el Distrito Federal, y adivinen ustedes qué pasó en la práctica: absolutamente nada. No existe una comisión interinstitucional más que en ley. En esa ley de justicia para adolescentes del Distrito Federal se estableció que debería existir una comisión especial conformada por los 3 poderes para darle un seguimiento al modelo, para hacer los ajustes que se necesitaran, para señalar no solamente qué es lo que se necesitaba en términos presupuestales, la infraestructura que se tendría que modificar, cuántos jueces íbamos a necesitar, cuántos magistrados, cuántos agentes del Ministerio Público adicionales, sino para las modificaciones legales que, dicho sea de paso, se quedaron muy cortas de la pretensión de lo que dijo el constituyente en 2005. Ya había dicho la Corte que era un sistema predominantemente acusatorio, el de justicia para adolescentes. Esa reforma de 2005, la jurisprudencia señaló en 2008, el mismo año de la reforma constitucional que adopta el sistema penal acusatorio, había dicho que para el caso de los adolescentes tendría que ser acusatorio, y lo había dicho porque, a diferencia del caso de los adultos, que tanto se ha dicho que es un sistema inquisitivo, que más bien era mixto y que fundamentalmente era acusatorio, aunque parezca raro, porque una de las características primordiales que distinguen al modelo acusatorio del modelo inquisitivo es que debe existir una división tajante y expresa entre el órgano que investiga y el órgano que enjuicia. Y en el modelo de justicia para adultos existía, pero en el modelo de adolescentes no. Era exactamente el mismo Consejo de Menores, el federal o los locales, que se hacían cargo de la investigación, de la defensa, de la acusación, del procesamiento, de la ejecución y de todo lo que a ustedes se les puede ocurrir en términos de justicia para adolescentes. La Corte, al definir que se trataba de un sistema integral que tendría que tocar todos estos elementos que ya les mencioné, desde la prevención hasta la ejecución, y que era acusatorio, a través de la reforma, el artículo, a muchos artículos en la reforma constitucional de 2008, quedaba muy claro que el modelo de justicia para adolescentes, y la Corte ya había dicho que era acusatorio y que era penal, pues entonces tendría que estar permeado exactamente por los mismos principios de la reforma de 2008. Es decir, tendría que ser un modelo que tendría que ser acusatorio, que debería existir igualdad de armas, que debía
estar presente el juez siempre en todas las audiencias, que tendría que ser continuo, que tendría que aplicarse todas esas reformas. Pero ya habíamos tenido la experiencia, precisamente en justicia para adolescentes, desafortunada, donde cada entidad federativa se había alejado de la costumbre, no estoy diciendo que fuera la mejor, pero una costumbre que ya existía, por virtud de la cual se repetía lo que decía la federación. Y entonces prácticamente era el mismo modelo en las entidades federativas, donde en el mejor de los casos le cambiaban el nombre y con eso ya tenían una ley de la materia que se les pueda ocurrir en términos locales. Pero en justicia para adolescentes quisieron ser muy innovadores. Y entonces, cuando se quiso entender, por ejemplo, qué es lo que se entendía por el menor tiempo posible del internamiento, solamente por ponerles un ejemplo en orden alfabético, Aguascalientes dijo, pues para mí son 20 años de internamiento, Baja California dijo 10, Baja California Sur dijo 5, y ahí pueden encontrar una gran gama de diversificación respecto de cómo entendió cada entidad federativa su reforma. Cuando hablábamos de medios alternativos de solución de controversias, por ejemplo, en el caso de Campeche solamente habló de la conciliación, y en el caso de Tabasco se refiere a la conciliación, a la mediación, al arbitraje y a la negociación. Y el modelo era mixto, oral, escrito con preponderancia oral. Todavía sigue existiendo este tipo de modelos tan diversificados en materia de justicia para adolescentes. Y esa experiencia no se quiso repetir en el caso de los adultos, cuando se dijo, estamos implementando el sistema acusatorio y está pasando exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues unificar el sistema penal. Se unifica con la reforma constitucional de 2013, precisamente nuevamente a la fracción 21ª del artículo 73 constitucional, donde se dice que solamente el Congreso de la Unión puede legislar de manera única respecto del sistema procedimental penal, de ejecución de penas y de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y así entonces se cree que con esta reforma de 2013 se empieza a unificar el sistema y entonces solamente el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en consecuencia. Pero resulta que hay muchos más antecedentes constitucionales. Antes, esa misma fracción ya había sido modificada en términos de secuestro y de trata de personas, donde se había establecido no la legislación única simplemente, sino un modelo de concurrencia de competencias donde el Congreso de la Unión establecería una diversificación y establecería de manera única, sí, para toda la federación y para las entidades federativas, pero establecería también una distribución de competencias para decirle a cada entidad federativa qué es lo que le competiría para efectos de la aplicación. No es esta reforma de 2015 que está adicionando a la fracción 21 la que está señalando la unificación del sistema, porque ya les mencionaba que había habido una reforma en 2011, también al artículo 73 constitucional, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y ahí se menciona que solo el Congreso de la Unión tiene facultades para establecer un sistema de concurrencia de competencias. ¿Qué significa esto? La materia de concurrencia de competencias es completamente distinta al sistema de unificación del sistema penal. La Corte lo dijo desde 2008, precisamente en estas jurisprudencias, y dijo, en un principio el constituyente quiso reformar el artículo 18 en los párrafos 4, 5 y 6 y también la fracción 21 estableciendo un sistema de concurrencia de competencias, pero por descuido, por desconocimiento o de manera deliberada, da exactamente lo mismo. Un minuto. Quien dictaminó en ese entonces el proyecto de iniciativa señaló que no era necesario reformar el artículo 73 constitucional, solamente reformaron el 18 y entonces la redacción implementó, consideró que solamente era viable que cada entidad federativa legislara para sí misma. Con la reforma que tenemos en 2011 habrá que tener muchísimo cuidado, porque si estamos pensando que vamos a crear un código único en materia de justicia para adolescentes en términos de lo que dice la fracción 21, estaremos pasando por alto que existe una obligación expresa en esa fracción 29P que establece concurrencia de competencias, lo cual significaría que el Congreso de la Unión podría estar estableciendo cuáles son las reglas del juego en términos procedimentales, pero le podría estar diciendo a las entidades federativas o a la federación que les compete, por ejemplo, para juzgar delitos del orden federal. En términos federales, con esto termino, actualmente siguen siendo las entidades federativas y lo que se cree es que van a existir juzgados federales, pero les tengo una noticia. En 2005 a 2013 reportaba la Federación que existieron 11.891 delitos cometidos por adolescentes del fuero federal, lo cual significaría que si se reparten y se saca un promedio y se reparten entre las entidades federativas, cada entidad federativa tendría 10 asuntos por mes.
Eso significaría que estarían conociendo de un asunto un día, descansarían 2 días, seguirían al día siguiente con un nuevo asunto, y esto por supuesto que no es viable. En el caso de Sinaloa, solamente por terminarles con un ejemplo, están tratando de 2 asuntos cada día de justicia local, en tanto que en términos federales conocen de un asunto cada 5 días. Queremos jueces federales que conozcan de delitos federales para este nivel de cargas de trabajo, o sería preferible que en una ley general se distribuyeran competencias y se dijera que en aquellas entidades federativas que no exista la justificación para crear juzgados federales, sigan conociendo de ella, desde la justicia federal, los juzgados del Fuero Común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Qué amable. Nos damos cuenta de todas las circunstancias difíciles de enfrentar, pero que se tienen que tomar en cuenta en este momento. Les pido por favor que los que tengan preguntas las hagan llegar a la mesa de ceremonias y las hagan llegar hacia adelante. Solo tendremos una sesión de discusión, así que por favor, por ahí andan las compañeras del Senado que andan recogiendo preguntas. Si tienen preguntas, las pueden mandar con ellas para la última fase de preguntas. Y le damos ahorita la palabra a Isaac Muñoz a la Torre para que haga su ponencia. Adelante, Isaac. Bueno, pues buenos días a todos. Para mí es todo un honor estar aquí con ustedes y platicar de la importancia de este tema, sobre todo en esta brecha que nos encontramos, culminando ya la implementación del sistema penal acusatorio para adultos en el país, y que nos encontramos en esta apertura para retomar esfuerzos e iniciar con la implementación de un sistema integral de justicia para adolescentes en el país. Si bien sabemos esto ya tiene antecedentes desde 2005, es importante retomar este esfuerzo y darle un doble golpe y seguir adelante para sacarlo adelante. Yo creo que para empezar sería importante, pues, como ya decía el doctor Israel, que en 2005 ya se tenía como que el antecedente de un sistema acusatorio en materia de justicia para adolescentes. Sin embargo, ante la problemática que nos encontramos el día de hoy, de que cada entidad federativa cuenta con un ordenamiento normativo en la materia y que cada uno de estos se va orientando hacia la particularidad del Estado y le van dando un sentido conforme a las necesidades o lo que el legislador local quiso manifestar, es que se prevé y se retoma para que el legislador, el Congreso de la Unión, retome estas consideraciones y decida dotarse de facultades para legislar en materia única en justicia para adolescentes. Para evitar lo anterior, sería importante también no solamente hablar de la cuestión operativa, sino también irnos un poco más atrás y de fondo a lo que se necesitaría tener en un proyecto de ley nacional o un Código Nacional de Justicia para Adolescentes, que actualmente estamos discutiendo esa parte, qué debe contener este proyecto y qué es necesario emprender para poder llevar a cabo una debida implementación de este sistema y no tomar las malas prácticas que se tomaron desde 2005, donde se fue atrasando, nos comió el tiempo y tuvimos que tomar medidas pues drásticas, pero no por ello menos importantes. Desde un punto de vista, la CETEC considera que este proyecto de ley nacional o Código Nacional de Justicia para Adolescentes debe establecer en un primer momento los principios y las características de un sistema de justicia penal acusatorio, oral y también adversarial, sin dejar a un lado el pleno respeto del debido proceso y los derechos humanos de los adolescentes y tomar en cuenta los principios bajo los que el sistema de adolescentes se debe regir. Fijar plenamente los derechos de los sujetos de la ley, así como las medidas que se deben implementar y las medidas de protección a las víctimas de los delitos, o más bien de las medidas que los adolescentes cometan. También un punto importante que debemos establecer, y que ya se ha tocado también el tema, es la especialización, la debida especialización de las autoridades que van a llevar a cabo la ejecución de la ley. Estamos hablando desde la policía hasta un juez.
tiene que ser especializado, que esté, como ya se mencionaba, sensibilizado en el tema y que no solamente tome la consideración legislativa, sino que también atienda la particularidad del caso, tenga sensibilidad con el adolescente, con el menor, y pueda tomar la medida que sea la más efectiva para su reintegración a la sociedad. Estamos considerando también que esta ley debe incluir una unidad administrativa especializada que servirá de apoyo y evaluación para darle un debido seguimiento a las medidas cautelares y a las obligaciones impuestas para la suspensión condicional del proceso. Privilegiar siempre la utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Consideramos que actualmente, si bien estamos tratando de incluir en la Ley Nacional de Ejecución Penal que se tome en consideración la justicia restaurativa, tenemos la consideración y tenemos el objetivo primordial de que la mediación, la conciliación y la junta restaurativa también llegue para todos los adolescentes como una medida en la cual, a través del diálogo, podamos resarcir y reintegrar el tejido social, y esto va a orientar al adolescente a que comprenda la medida y a comprenda el delito que cometió, la conducta que estuvo mal, y pueda regresar a la sociedad como una persona de bien. Estamos también proponiendo que se regularice la aplicación de las medidas para los adolescentes, haciéndose énfasis en la audiencia de individualización de estos. Establecer un catálogo restringido de los delitos considerados como graves, con el objetivo de que sea lo más alejada y que sea la medida menos utilizada la privación de la libertad. Consagrar un amplio catálogo de medidas no privativas de libertad, regular el debido proceso en materia de ejecución de medidas, incorporar estándares internacionales de derechos humanos en la legislación y en la práctica forense, enfatizar en la importancia de la especialización de los operadores, como ya les mencionaba, y un punto controversial, pero que no es menos importante, valorar si estamos listos para incluir en este proyecto los tribunales de tratamiento de adicciones para los adolescentes. Ahora bien, ya hablamos de lo normativo, ya hablamos de la cuestión que podría llegarse a la operación, pero ¿qué necesitamos en materia de implementación para lograr que este sistema salga avante? Nosotros consideramos que debemos propiciar la adecuada y necesaria implementación a través del ámbito de protección de los derechos humanos, facilitar y coadyuvar en la reinserción social entre la autoridad y la familia del joven, del mismo adolescente. Impulsar alternativas viables que procuren el acompañamiento de los adolescentes en su desarrollo integral. Terminar con la percepción que tienen algunas autoridades que los medios de comunicación y parte de la población y en algunos integrantes de los poderes legislativos, de que el adolescente es menos importante que un adulto cuando se le debe de juzgar. Si sí tienen características particulares, siempre se debe de proveer a la particularidad del adolescente y tomar las medidas que mejor le puedan servir a él para reintegrarse a la sociedad. Capacitar adecuadamente a los operadores, otorgándoles el mismo valor que a un sistema para adultos. No dejar a un lado que, tratándose de una materia para adolescentes, no fortalezcamos las materias de capacitación. Siempre va a ser importante, atendiendo a la necesidad de la especialización, redoblar esfuerzos para que no solamente se les capacite en materia de operación, sino también en materia de sensibilidad. Desarrollar, conforme a los contenidos de la Ley Nacional, protocolos de actuación para servidores públicos para que puedan interactuar con el adolescente, especialmente en los policías preventivos, en la policía procesal y, en su caso, con los custodios que contrariarían la ejecución de las sanciones, o en este caso de las medidas, ¿verdad? Un punto fundamental: invitar a los legisladores a que nos doten y nos puedan proveer del recurso necesario para poder llevar a cabo la implementación. Tenemos la experiencia necesaria con la implementación de este sistema de justicia penal, que a través del trabajo conjunto y del diálogo con las entidades federativas y las instituciones federales y locales, podemos hacer un uso óptimo de los recursos.
Sin embargo, los necesitamos. Entonces, esto es necesario sensibilizar también a cada una de las autoridades, tanto en el legislativo, para que nos puedan dotar de este recurso y llevar a cabo la implementación. También consideramos crear un sistema de servicio y apoyos previos al juicio, con centros de atención temprana y unidades de medidas cautelares óptimas, para que se le pueda dar un efectivo asesoramiento al adolescente y que la medida sea efectiva como tal. Y como un punto fundamental, instrumentar políticas públicas e impulsar la participación de la sociedad para hacer efectivos los derechos del adolescente, involucrar a las instituciones educativas, a las empresas y a la formación de capacitadores para las jóvenes en internamiento, con el objetivo de que cuando terminen su medida estén debidamente integrados a la sociedad y coadyuven a su vez a colaborar en la reintegración de otros compañeros que hayan tenido dentro del centro de reclusión. La tarea se vislumbra complicada, sin embargo, la experiencia nos ha dotado, como les mencionaba, que a través del trabajo conjunto podemos lograr la meta. Es importante que también al momento de que se promulgue la Ley Nacional o el Código Nacional de Justicia para Adolescentes, tengamos acercamientos conjuntos y precisos con los congresos locales. ¿En qué sentido? Si bien se está dotando de facultades exclusivas al Congreso de la Unión para legislar en la materia procedimental, Un minuto. es importante y no dejar a un lado que se debe de hacer un estudio en cada uno de los estados de qué legislación es necesario armonizar y de qué legislación necesitamos para que este código funcione. Porque de nada nos va a servir tener una ley nacional que nos regule el procedimiento si en los estados no hacemos las reformas necesarias para su debida implementación y ejecución. Muchísimas gracias. Gracias. Isaac Muñoz Torre, por su participación. Muchas gracias. Vamos a tener una única sesión de preguntas que algunos me mandaron por acá y la aportación y el cierre final de cada uno de ellos. Como ustedes verán, pues vamos bastante atrasados en el tiempo y vamos a querer tratar de alcanzar un poco ya la siguiente orden del foro, ¿no? Primero les voy a leer estas dos preguntas. Una pregunta que está bastante larga aquí, se la daremos a Israel, y la persona que la escribió me gustaría que platicara con él al final, porque está bastante larga, y con mucho gusto creo yo que Israel se la podrá contestar. Bueno, la primera pregunta es para todos y dice: ¿qué tendrán que hacer los legisladores locales? ¿Simplemente reproceder el Código Único de Adolescentes, igual que en trata de personas? ¿No podrían innovar? ¿Se incluirá una institución de monitoreo y evaluación? Entonces, esa es para todos. Y la otra es, antes de creer que una ley para jóvenes sea efectiva o no, se debe de reformar otras leyes, por ejemplo, sistema penitenciario, los programas sociales y la economía. Y pregunta, ¿México está copiando el sistema que implementó Brasil? Esta última es para Israel. Les voy a dar el micrófono para la primera pregunta y luego Israel contesta la última, ¿no? Adelante. Gracias. La primera pregunta relacionada con qué tienen que hacer las legislaturas locales, si pueden innovar o solamente copiar como lo hicieron con otra ley. Tendríamos que decir que la armonización implica el garantizar los estándares mínimos que cada legislatura local debe observar para su respectiva legislación. Ello quiere decir que se puede innovar siempre y cuando se establezcan lineamientos que maximicen los derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley. Muy bien, ¿quieres aportar algo, Isaac? Bueno, atendiendo esta pregunta, la experiencia nos ha dotado durante el desarrollo, y digo, no tanta experiencia en cuanto a la aplicación del Código Nacional, es que vamos retomando cada una de las experiencias que se van llevando en las entidades federativas para generar propuestas de solución. No toda ley es perfecta, es completamente perfectible durante el desarrollo de su vida,
Entonces, en este sentido, lo que tiene que hacer el legislador ante un código o una ley nacional de justicia para adolescentes es como les mencionaba, si tiene que entrar a un estudio de la legislación local, detectar qué ley es la que necesita una adecuación conforme a este código y esta ley, y en su marcha ir conociendo las necesidades de cada entidad federativa, ir conociendo las necesidades nacionales y con esto generar propuestas de reforma. Pero el primer paso sería adoptar la ley y empezar a generar las reformas que se necesiten dentro del marco jurídico del Estado para empezar a darle un cauce de vida óptimo. Muchas gracias. Israel, también te preguntan que si después de la reforma del 2015 de la Constitucional ya sigue siendo concurrente o ya solo será facultad del Congreso de la Unión. Concurrencia no significa que todos puedan legislar sobre la misma materia, significa que solamente el Congreso de la Unión puede legislar sobre esa materia y a partir de ahí distribuir competencias. Esto sucede, por ejemplo, en materia de salud. Es la Federación la que en una Ley General de Salud establece en un artículo expreso: los narcóticos son materia de la Federación, o la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, los residuos sólidos son materia municipal. Y una vez que se definen estas competencias, cada una de las entidades federativas tiene facultades para legislar en consecuencia. Esa es la parte interesante. La pregunta de qué es lo que pueden hacer las entidades federativas, si pueden innovar o no, sí, en términos de lo que no sea lo sustantivo. ¿Qué significa lo sustantivo? Se supone que se va a legislar en términos procedimentales. ¿Qué pueden hacer entonces las entidades federativas? Pues leyes orgánicas en materia de procuración de justicia, de los tribunales superiores de justicia, donde establezcan especialización, requisitos para el ingreso, formas distintas de hacerse llegar de información, de tutela de derechos fundamentales, de representación de los adolescentes, de derechos de ellos, que no necesariamente tienen que estar recogidos en esta ley única, que única no significa que sea de doble fuero o de concurrencia de competencias, puede ser cualquiera de las dos, nada más que para que sea una materia concurrente, una ley general, no puede ser a criterio del legislador secundario, sino que tiene que estar expresamente señalada por la Constitución, y no es la fracción 21 la que establece este análisis expreso, sino es la fracción 29P, que dice que establecerá una concurrencia de competencias en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y entre esos derechos no solamente son derechos civiles, administrativos, laborales, sino también derechos penales, por ejemplo, debido proceso. Y si uno aterriza la materia de debido proceso en términos de la fracción 29P, queda muy claro que es una materia concurrente y que tendría que ser a través de una ley general que distribuyera competencias. Pero hay un tema nodal importantísimo, crucial. Es relativamente sencillo crear un Código Nacional de Procedimientos Penales donde se establezcan cuáles son las reglas procedimentales. En lo que no nos queremos poner de acuerdo es en las figuras delictivas, para saber si, por ejemplo, Guanajuato quiere seguir manteniendo su tipo penal de aborto y el Distrito Federal no. Esto es algo sustancial, porque tiene que ver con la concepción tanto política como ideológica de una entidad federativa. En el caso de adolescentes, lo sustantivo no se tocaría, pero hay un punto de inflexión. En el caso de los adultos, cada entidad federativa puede establecer cuál es la punibilidad que aplique para una figura delictiva en particular, es decir, cuántos años de prisión para el homicidio en Aguascalientes y cuántos años de prisión en Zacatecas o el Distrito Federal. Pero en el caso de adolescentes, no son las legislaciones sustantivas las que establecen la figura equivalente, que es el internamiento, sino son las leyes procedimentales las que establecen por qué figuras delictivas procede el internamiento, y entonces estaríamos legislando de manera única, estableciéndoles a las legislaturas estatales cuáles son las figuras delictivas por las cuales procede el internamiento en el ámbito de su propia competencia. Y esto es un tema crucial, porque ni nos podremos poner de acuerdo tan sencillo, de aquí a finales de año no da la vida como para hacer una consulta de esta naturaleza, ni tampoco se trata propiamente de una materia procesal. La Corte ya definió en jurisprudencia que cuando se trata, por ejemplo, de la prisión preventiva para el caso de la caución, eso no es un derecho procedimental, sino es un derecho sustantivo, porque afecta el derecho de la libertad de ambulatoria, y si las facultades son solamente procedimentales en términos de justicia para adolescentes, no pueden establecer la figura del internamiento porque tiene que ver con la privación de la libertad, y eso es un derecho sustantivo. Menudo problema tenemos en términos de la fracción 21, por eso insisto que tendría que ser a través de la 29P, que estableciera todos los tipos de derechos a través de los cuales se pudiera legislar
para tutelar a justicia de adolescentes, en este caso en particular. No estamos copiando el modelo brasileño, afortunadamente, estamos innovando, estamos copiando, se parece mucho más, me parece a mí, al modelo italiano, sin que tengamos el modelo de reinserción o de readaptación, ni tampoco de lugares de internamiento que allá son espectaculares, es increíble. Uno quisiera pasar unas vacaciones en un centro de internamiento, por ejemplo en Italia, en Milán o en Roma, ¿no? Son muy bonitos. Y en México, bueno, pues habrá que ver las condiciones, que en algunas entidades federativas, no se trata de quemarlas aquí, dijeron, pues como no puedo con el problema porque se me amotinan, pues llévatelos donde están los adultos y ahí seguramente que no se nos van a ir. Y ya lo hicieron en 2 ocasiones, entonces habrá que tener muchísimo cuidado con este tipo de problemas. Y bueno, quedo pendiente de la pregunta esa larga que me van a hacer vía correo electrónico porque me voy a salir corriendo ahorita, así es que como no voy a poder contestarlo, les dejo mi dirección de correo electrónico para que la persona o las personas que quieran consultar lo puedan hacer. Es israel.alvarado@inacipe.gov.mx. Muchísimas gracias. Bueno, por la primera del tiempo, como les decía, concluimos con esta participación de nuestros panelistas, agradeciéndoles y dándoles un fuerte aplauso por su aportación en este inicio de foro. Muchas gracias. Damos un reconocimiento a Jacqueline Ángel Juan por su participación. Muchas gracias, juez. Al doctor Israel Alvarado Martínez. Israel, muchas gracias por su aportación. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo esta primera mesa de trabajo del Foro Nacional sobre justicia para adolescentes, la cual es titulada Reforma Constitucional y la transición a un sistema de justicia penal único para adolescentes, en el cual se contó con la presencia de Jacqueline Ángel Juan, quien es jueza especializada en justicia para adolescentes en el estado de Chiapas, de Israel Alvarado Martínez, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y se contó también con la presencia de Isaac Muñoz Alatorre en representación de María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal. Le comento que dentro de los temas que se estuvieron abordando precisamente en esta primera mesa de trabajo fue sobre las implicaciones de la reforma a los artículos 18 y 73 constitucionales en materia de justicia para adolescentes, sobre la importancia de la armonización de la legislación secundaria, y también se abordó el tema sobre las iniciativas presentadas en materia de justicia para adolescentes. Como usted lo vio, de esta forma se desarrolló y se llevó a cabo esta primera mesa de trabajo del Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes. Yo de esta manera me despido, no sin antes agradecerles su atención e invitarlos de nueva cuenta a que continúen la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.